Vamos a meditar un poco en la palabra. Y bueno, cuando comenzamos, Malaquías tomaba el micrófono y decía una frase que me gustó mucho, que decía que la corriente de este mundo nos está llevando por un camino equivocado, a creer cosas que no son, a creer cosas que pues aparentemente suenan bien, suenan bonitas, pero realmente si tú las analizas a la luz de la palabra no son. Y realmente tiene mucha razón. Y es que si nosotros nos ponemos a meditar y a ver la situación en la que estamos viviendo hoy como sociedad, no como iglesia, sino como sociedad, nos damos cuenta que muchas cosas han cambiado. Pero todo tiene un fondo, todo tiene como que algo ahí escondido. Y todo aquello que está cambiando tiene una raíz. Y es que lo que realmente está cambiando, o lo que realmente la sociedad está omitiendo, es la verdad. La verdad se ha vuelto algo irrelevante, algo intrascendente, y la verdad en estos tiempos ahora para todos es relativo. Yo puedo tener mi verdad de las cosas, tú puedes tener tu verdad de las cosas, un jovencito puede tener su verdad de las cosas, y aunque sea la misma cosa. La verdad en estos tiempos ha cambiado a tal forma de que la sociedad, las leyes y la gente, el mundo entero, está acomodándose. Las leyes se están acomodando a tal forma de que lo que antes era una realidad indiscutible, lo que antes era una realidad que no se podía negar de ninguna otra forma, bueno, ahora hay un argumento legal para decir puede ser o no puede ser. La sociedad está abriendo, entre comillas, vamos a ponerlo así, está abriendo su mente a tal grado de que lo que para una persona adulta sin Cristo, vamos a hablar de gente sin Cristo, una persona adulta, una persona mayor que no conoce nada de la palabra de Dios, lo que para él antes, en lo hace 50 años atrás, era una verdad que no necesitaba ningún respaldo ni teológico ni científico, era solamente una verdad razonable. Ahora, las personas de hoy en día, esa verdad también ya no la tienen por verdad. Ya también, bueno, a lo mejor para mí es así, pero para él que es más joven, es de otra generación, es de otro mundo, pues ya no es así la verdad. Entonces la verdad se ha vuelto tan relevante, tan irrelevante y tan relativa, que llegamos a la conclusión de lo que antes era una ley, ahora es solo una opción. Lo que antes era algo indiscutible, ahora es una de las tantas cosas que podemos vivir o hacer. Pero hay una variedad de cosas que se consideran verdad acerca de un mismo tema. ¿Ok? Y cuando yo medito esto, cuando el Señor me pone esto en mi corazón, yo entonces empiezo a analizar y digo, bueno, esto es nuevo, esto es algo de hoy, de este siglo, esto es algo que apenas está pasando. Y el Señor me lleva a la palabra y me lleva a descubrir que no es tan nuevo como parece. Porque cuando tú hablas con una persona adulta mayor, ellos te dicen, no, es que en nuestros tiempos era distinto. Es que en otros tiempos la situación era diferente. Pero yo digo, ¿será que sí? Entonces el Señor me llevó a meditar en la palabra y es en lo que hoy vamos a estar viendo. Y quiero que me acompañen, vamos a leer primeramente Romanos. Romanos 1 y vamos a ver cómo era la gente. Cómo era la gente en los tiempos del apóstol Pablo. Cómo vivían en ese tiempo, cómo pensaban en ese tiempo y cómo actuaban en ese tiempo, ¿no? Entonces, acompáñenme, vamos a leer Romanos 1 y vamos a leer el versículo 18 solamente y de ahí me voy a brincar al versículo 21 y 25. Ok, así que si usted tiene su Biblia, vamos a leerlo. Yo siempre uso la Nueva Versión Internacional. Si usted hay otra, no hay problema, ¿ok? Dice así la palabra del Señor. Dice, ciertamente, la ira de Dios se viene revelando desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad, ponga atención en esto, que con su maldad obstruyeron la verdad. ¿Qué hicieron? Obstruyeron la verdad, taparon la verdad. Nos brincamos al 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios,
¿Les suena a algo conocido? Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplica de hombres mortales, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Dice, por eso Dios los entregó a sus malos deseos, a los malos deseos de sus corazones, que los conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre y siempre. Amén. Hermanos, lo que acabamos de leer lo escribió el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60. Aproximadamente, según la historia, dice que el libro de la carta a los romanos la escribió el apóstol Pablo entre el año 58, 59 y 60, por ahí así. El primer siglo, hermanos. Y si tú lo pones atención, parece que está describiendo nuestra sociedad actual. Si tú pones atención a lo que Pablo le está diciendo a la gente, pareciera que está describiendo la gente o las personas o la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Y quiero destacar algo muy importante que dice que su maldad obstruyó la verdad. ¿Qué es obstruir, hermano? Tapar el paso, ponerse enfrente para que no siga. Hoy estamos viviendo precisamente así, hermano. Las leyes, la sociedad, las personas que están involucradas en todo este movimiento de las nuevas corrientes que se están levantando, se están parando enfrente y están obstruyendo la verdad, para que la verdad no llegue a tus hijos, para que la verdad no llegue a las personas que necesitan aprender la verdad. Y al obstruir la verdad, dice que cambiaron la verdad de Dios, la verdad que está escrita en su palabra, la cambiaron por la mentira. Y entonces nos están dando a comer mentiras. Y tú prendes la televisión y lo único que escuchas son mentiras. Y tú vas a la calle y lo único que te hablan son mentiras. Y ahora vas a la escuela y también ya te dicen mentiras. Y donde quiera que tú te pares, la sociedad, el mundo, la gente que está gobernada por Satanás, por este mundo, este gobierno terrenal, está transmitiendo y enseñando, dando mentiras. Pero vámonos un poquito más atrás, vamos a ver otra parte. Vamos ahora a Juan. Ya vimos un poco de cómo era la gente en los tiempos de Pablo, pero vamos a ver cómo era la gente en los tiempos en los que Jesús estaba en su ministerio. Digo, porque a Pablo desafortunadamente sí le tocaron unos muy malos, ¿no? Pero yo creo que a Jesús le debe haber tocado gente más buena, con más valores, con más principios, con mejor temperamento y más dóciles, ¿no? Yo creo, en aquellos tiempos no había tanta maldad. ¿No, verdad? Vamos a ver qué dice. Precisamente son palabras de Jesús. Vamos a Juan 8, 44 y 45. Palabras del Señor Jesucristo refiriéndose a la gente, a las personas que vivían en sus tiempos, en su generación, a las que a él le predicaba, gente a la que Jesús le predicaba, Dice, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Dice, voy a leer nuevamente, ustedes son de su padre, el diablo, cuyo deseo quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene, ¿en dónde? Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, expresa su propia naturaleza. ¿Ya vieron de dónde viene la mentira? Cuando él miente, expresa de su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, dice Jesús, a mí que les digo la verdad, no me creen. Dice Jesús, ustedes están haciendo algo que no tiene razón, no tiene sentido.
Les está hablando el que les dice la verdad, que es Jesucristo, y no lo quieren escuchar, no lo quieren creer. Pues sin embargo, viene alguien con mentiras, que es Satanás, que es el padre de la mentira, dice ahí, y a él sí le creen. Imagínense, hermanos, hasta dónde ha llegado o hasta dónde puede llegar la sociedad, la gente, las personas cuando se les está hablando la verdad por un lado y la mentira por el otro. ¿Y ellos qué dicen? No, pues yo como que creo más al que me está engañando. Creo más la mentira, ¿no? Jesús, que conoce los corazones y discierne el espíritu de todos los hombres, demuestra con las palabras que acabamos de leer que los hombres de sus tiempos no eran tan diferentes a los hombres de hoy. Pero hay algo que me interesa que entiendan y resaltar de esto que acabamos de leer. Dice que ellos vivían tratando de complacer los deseos de su padre, el diablo. La gente de ese tiempo, como la gente de hoy en día, tiene un problema, hermanos. Que ellos tratan de complacer los deseos de quien es su papá. Y si usted sigue leyendo, y se lo dejo de tarea esa misma parte de la Biblia, se va a dar cuenta cómo el Señor Jesús expresa y le dicen, porque mira, el que es de Dios, o el que es hijo de Dios, él sigue las enseñanzas de Dios, hace lo que su padre le enseña, lo que su padre le dice, pero el que es del diablo hace lo que el diablo le está diciendo, ¿no? Jesucristo les está diciendo que Satanás, que es su padre, es un padre de mentira. Ahora, ponga atención en lo que dice el versículo. No dice que los hombres hacían lo que a ellos les placía. No dice que ellos hacían lo que se les pegaba la gana. Dice que ellos hacían las cosas que Satanás les incitaba a hacer. Querían complacer los deseos de su padre, el diablo. Hermano, y si tú has escuchado a alguna persona que dice, mira, yo no busco de Dios, a mí no me gusta ir a tus reuniones, porque a mí me gusta hacer lo que yo quiera, esa es una persona que vive engañada. Nadie en este mundo puede hacer lo que él quiera. O haces lo que quiere Dios, o haces lo que quiere el diablo. Esa es una verdad que se puede comprobar con la Biblia en diferentes capítulos, versículos y de diferentes formas. Nadie en este mundo. Si tú eres de las personas jóvenes que tú le dices a tu papá, papá, a mí no me obligues a ir a la iglesia, a mí no me obligues a orar, a mí no me obligues a leer la Biblia. Yo quiero ser libre. A mí me gusta hacer lo que yo quiero. Joven, ¿sabes qué? No estás haciendo lo que tú quieres, estás haciendo lo que el diablo quiere. Porque precisamente esa rebeldía, precisamente ese espíritu de ir en contra de Cristo, es el deseo de Satanás. Y es un deseo que Satanás pone en los que son sus hijos. Así que no te engañes creyendo que tú haces lo que tú quieres. No te engañes creyendo que tú haces lo que a ti te gusta. No, tú estás haciendo lo que el diablo quiere que hagas. ¿Ok? Ok, esto quiere decir que la iglesia de Cristo siempre ha tenido que vivir entre la verdad y la mentira. Desde los tiempos de Jesús, los tiempos de los apóstoles y los tiempos actuales, hermanos, la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido que tener la capacidad, escúchalo muy bien, la iglesia de Jesucristo siempre ha tenido que tener la capacidad para diferenciar la verdad de la mentira. Y el problema está en que hoy en día mucha iglesia de Jesucristo se está durmiendo en sus laureles y no puede identificar qué es verdad y qué es mentira. Y cuando eso pasa, hermanos, surge un conflicto, un problema, primeramente en tu vida o en la vida de quien esté viviendo esa situación, y posteriormente en la vida de lo que se demuestra al mundo. Porque cuando tú como cristiano, cuando tú como hijo de Dios, no sabes distinguir entre la verdad y la mentira, no sabes de qué lado ponerte, no sabes de qué lado qué opinar,
no sabes cómo hablar, no sabes cómo decidir, no sabes cómo actuar. Y entonces el mundo que te observa dice, bueno, él dice que es cristiano y vive igual que los que no son cristianos, entonces no le veo el chiste o el sentido, la razón de volverme cristiano. No veo por qué debo de buscar a Cristo, no veo el por qué debo cambiar mi vida, no veo el por qué debo asistir todos los domingos, no veo el por qué estar involucrado, relacionado con la iglesia, si aquel que dice que es de ese grupo vive igual, reacciona igual, habla igual, piensa igual, se viste igual que el que no conoce de la palabra de Dios. Y eso, Señor, eso es un problema grave. Porque principalmente para tu vida estás viviendo engañado, estás viviendo complaciendo los deseos del diablo, porque no te has dado cuenta que estás en la mentira. ¿Ok? Vamos a leer otra parte ahí mismo en Juan, regrésese unos versículos atrás. Hay una enseñanza que me gustaría que le pusiéramos atención. Precisamente es la parte anterior de lo que acabamos de leer y es una enseñanza del Señor Jesucristo que Él le da a sus discípulos. Y quiero que le pongamos atención porque hay unos detallitos que tenemos que analizar y aplicar a nuestra vida en esta mañana. Juan 8, versículo 31. 8:31, dice así la palabra del Señor. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Escucharon bien, los judíos que habían creído en Él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Palabras del Señor Jesucristo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero el Señor Jesús no es el único que habla. Dicen que se puedan así como que, espérate, a ver, aguanta. Dice el 33, nosotros somos descendientes de Abraham. Le contestaron, nunca hemos sido esclavos de nadie. Nunca hemos sido esclavos de nadie, dice. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Hermanos, lo que acabamos de leer es un relato Jesús, imagínenselo así, Jesús enseñándole a un grupo de judíos que ya habían creído en Él. Algunos eran ya sus discípulos, algunos eran solamente sus seguidores, pero ya habían creído en Él, ya habían aceptado que Él era el Maestro, que Él era el Mesías, ya estaban ahí poniendo atención a sus enseñanzas. No era gente del mundo, no era gente impía, no era gente pagana, era gente que ya había creído en Él. Jesús enseñando, miren, ustedes tienen que perseverar en mi enseñanza, tienen que poner atención a lo que yo les digo, tienen que poner en práctica lo que yo les digo y así van a conocer la verdad. Y una vez que ustedes conozcan la verdad, ustedes van a poder ser libres. Y entonces este pueblo, este grupo de gente que ya había aceptado a Jesús o que ya le había creído a Jesús, se queda sorprendido y dice, espérate, Jesús. ¿Cómo me dices que yo voy a ser libre? ¿Libre de qué? Es que creo que tú no sabes con quién estás hablando, Jesús. Tú estás hablando con un descendiente de Abraham. Mi padre es el patriarca Abraham. Yo nunca he sido esclavo de nadie. ¿Cómo me vas a venir a decir que con tus palabras me vas a liberar? ¿Liberarme de qué? ¿Saben? Lo que nosotros podemos ver en este capítulo, en esta parte de la Biblia, es que las personas que en ese tiempo ya escuchaban a Jesús, las personas que en ese tiempo ya habían creído en Jesús, tenían un problema. Los que habían creído en Jesús tenían ese problema de que no sabían de qué Jesús les estaba hablando. No sabían de qué Jesús les estaba hablando. Ellos creían que Jesús les estaba hablando de liberarlos de una opresión, de algún gobierno, y aunque sí estaban gobernados por Roma, pero aún así no lo entendían. Dice,
Jesús estaba dando la clave de la libertad, pero los hombres que lo escuchaban no entendían. Y no entendían por una sola razón, hermanos. No entendían porque ellos mismos no sabían que eran esclavos. Jesús les estaba dando la llave para salir de su esclavitud. Pero ellos decían, pues no necesito una llave para salir de una esclavitud en la que no estoy. Entonces no le ponían atención, no le ponían cuidado a lo que Jesús decía. Porque ellos no sabían, no se habían dado cuenta de que realmente sí eran esclavos de algo. Y aunque caminaban por la calle libremente, eran esclavos. Ahora, la pregunta que el Señor me hacía, ¿habrá hoy en día personas así? ¿Habrá hoy en día cristianos así? Mi hermano, le voy a contar una historia que nosotros conocimos hace mucho tiempo. Cuando mi esposa y yo estábamos recién casados, en la iglesia en la que asistíamos, tenían el ministerio de ir a visitar a las cárceles. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos también a visitar a la cárcel, y ahí conocimos a una persona, a una familia en particular, que cuando yo preparaba esta parte me acordé mucho de ellos. Esta era una mujer porque por tal motivo la mujer cayó a la cárcel, le echaron muchos años. En la cárcel conoció a un hombre, un varón de que era mismo un prisionero. Bueno, se enamoraron, se conocieron y se casaron dentro de la cárcel y tuvieron una familia dentro de la cárcel. De esa familia nacieron dos niños, dos pequeños. Un niño que era como de 2 años en ese tiempo y una niña que era como de 4. Cuando nosotros los conocimos, ellos estaban en prisión. Los niños estaban en prisión. Pero tenían una característica, que eran los únicos que estaban en la cárcel y que eran felices. Cuando íbamos a la cárcel, platicábamos con los presos, con la gente que llevaba ahí, y aún los que ya eran cristianos, sí se notaban así como que, todavía me faltan 15, no, pues a mí me faltan 20, no, pues yo apenas entré, a mí me faltan 50, ¿no? Pero esos niños, cuando tú hablabas con ellos, cuando tú platicabas con ellos, con la niña sobre todo, ella era una niña como todos los niños, feliz, contenta, no le importaba dónde estaba, no se preocupaba por buscar un abogado. Nunca le dijo, mamá, ¿por qué no consigues un abogado que nos saque de aquí? O sea, nunca escuchamos a la niña quejarse de que estaba en prisión. ¿Y saben por qué esos pequeños eran felices? ¿Y saben por qué esos pequeños nunca se quejaron de estar en la cárcel? Porque desde el día en que nacieron estuvieron en la cárcel. Desde el día en que nacieron fueron presos. Ellos no conocían la libertad. De hecho, la conocieron hasta como los, 5 años tal vez. No recuerdo el tiempo, pero lo conocieron después. Pero hasta ese momento, ellos eran los niños más felices porque tenían un patiezote para jugar. Y nunca se iban a perder, imagínate, ¿no? Eran los niños más felices porque nunca hasta ese momento se habían dado cuenta de que estaban en una prisión. Nunca se preocuparon por salir, nunca se preocuparon por buscar una solución para ese problema, nunca se preocuparon por buscar un abogado que los sacara de ahí. Y eso pasa, hermanos, eso pasa hoy en día con las personas. Eso pasa hoy en día con la gente que no se da cuenta en dónde está parada, en dónde está viviendo, cuál es su verdad, cuál es su realidad. Porque como aquí todo es verdad que yo puedo vivir una vida siendo cristiano el domingo y siendo no cristiano de lunes a viernes. Esto es verdad, hay muchos. Es verdad que yo puedo escuchar en mi casa alabanzas, canciones de Dios, y también es verdad que en mi celular puedo traer canciones del mundo, en mi coche puedo ir escuchando música del mundo. Relativamente es verdad, hermano, ¿eh? Hay muchas personas que viven así. Se congregan los domingos acá y de lunes a viernes viven su vida como total
personas inconversas, como total personas que no conocen a Dios. Y si ellos dicen, oye, tú estás mal, no, ¿cómo voy a estar mal? ¿Qué te pasa si yo me congrego en una generación de amor? No, ¿cómo crees? Estás mal tú que ni vas al templo, pero yo no falto ni un domingo, dice. Y cuando hay 2 reuniones, voy a las 2 para que me limpie yo bien. Hay mucha gente, hermanos, que se dice cristiana, que se dice conocedora de la palabra de Dios, que se dice que es parte del cuerpo de Cristo y está peleada con su hermano. O sea, yo sí voy los domingos, pero la verdad es que por aquí acaba el hermano y dice amén y yo me voy, porque a mí la verdad como que estar platicando con ellos adentro del salón, luego un calorón que hace. Bueno, luego todos hablan y se escucha lo que está diciéndome con el que estoy hablando. No, yo mejor me voy. Si quiere platicar conmigo, que venga a mi casa, ¿no? Y es verdad, hermano, pasa, ¿eh? Y tú le dices, oye, pero es que eso es incorrecto, dice la Biblia, dice otra cosa. No, hermano, pero mira, es que la verdad es que es incómodo estar ahí adentro. Y la verdad es que sí, ¿eh? Hace calor, estamos encerraditos, somos un montón. Hablamos todos al mismo tiempo, ¿no? Luego a veces acá, estás acá con alguien y ya por allá, y luego sale David, corre y corre por todos lados, ¿no? Entonces, ¿sabrán entonces cuál es la verdad? ¿Sabremos entonces en dónde estamos parados? ¿Habrá cristianos, habrá personas así que estén presos de algo, que estén atados a algo y que no se hayan dado cuenta? Y que hayan dicho, bueno, pues es que pues yo no estoy tan mal. Yo sí ofrendo, yo sí diezmo. No hay quien no diezma, pero le debes también a todo el mundo, ¿no? Mis finanzas no están tan mal. Debo en Coppel, en Electra y en Compartamos, pero voy dando mis paguitos, ¿no? La verdad es que no creo que sea tan malo deberle a todo el mundo, pues mientras yo sé que les voy a pagar. Decía por ahí un compañero, debo, no niego, pago, no tengo. Si te quiero pagar, el problema es que no tengo, ¿no? O sea, la intención está. Pero mis finanzas están bien, ¿no? ¿Será así? ¿Será, hermanos, que hay personas que viven encadenadas, que viven presas de alguna cosa incorrecta y no se han dado cuenta? Que viven presos de algún vicio. Y no me refiero precisamente a las drogas, al alcohol, sino el vicio de comer y comer y comer y comer y comer. O al vicio de las series, ¿no? ¿Cuántos tienen ese vicio de las series? De que te sientas a ver una serie, dan las 3, 4 de la mañana y santo Dios, mañana tengo que trabajar, ya mejor le apago. Bueno, último capítulo porque quiero saber quién es el asesino, ¿no? Ahora, como dijeron una canción de las de antes, ¿saben por qué se los digo, hermanos? Porque ya vengo yo de allá. El Señor y su infinita misericordia nos rescató de esa vana manera de vivir. Y el Señor, cuando el Señor me ponía esto, yo le decía, Señor, si es cierto, si pasó en mí, yo no creo que yo sea el único. Yo creo que habemos muchos que estamos lidiando con ciertos malos hábitos que se vuelven vicios, ¿no? Ahora, hay gente también que está presa y que está cautiva en enfermedades. En enfermedades que se causaron por malos hábitos alimenticios, por malos hábitos de salud, por malos hábitos de diferentes cosas. Y están ahí. Y están siendo apresadas por la verdad y la mentira de Satanás. Y le dice, bueno, es que es normal que ahora ya más jóvenes tengan también diabetes. Ya eso es muy normal. La verdad es que ya no, antes era una enfermedad de los viejitos, pero ahora en este siglo, la verdad es que ya cualquiera puede tener diabetes, ¿no? Sí, pues cualquiera que se toma 3 cocas al día, no le haga así.
sea, cualquiera que se toma una coca diaria puede tener diabetes, sí, ¿no? Pero estás preso y no sabes que estás preso. Ahora, hay gente que también está presa de problemas familiares. Y dice, no puede ser, yo llevo 5 años de cristiano y en esos 5 años de cristiano ya pude cambiar muchas cosas, ya pude mejorar algunos hábitos, ya busco más a Dios, pero la verdad es que siempre sigo teniendo los mismos problemas con mi familia. No puedo tener una semana completa de paz con mi esposa, siempre por algo nos peleamos, siempre por algo nos peleamos. O es ella a la que no le gusta o soy yo a la que no le gusta algo, pero siempre hay algo que nos está moliendo. No puedo controlar a mis hijos, ni al chiquito lo puedo calmar, ahora el grande menos, hacen lo que quieren. No me puedo ni ver con mis hermanos carnales. Cada que nos reunimos toda la familia en casa de mamá, nos terminamos agarrando del moco. Nos terminamos discutiendo, nos terminamos peleando por los terrenos, que ni siquiera hay terrenos y no importa, inventamos los terrenos y nos peleamos por ellos, ¿no? La gente está presa en esas situaciones. Y el problema es que hay cristianos que están presos en esas situaciones. Y vámonos al extremo. No puedo dejar este pecado oculto. Yo sé que no somos muchos y que no son todos pero el Señor me ponía esto y cuando yo lo analizaba decía, ¿será prudente decirlo? Y el Señor me decía, sí, sí, dilo. Hay cristianos, hablando de la iglesia en general, no solamente de esta iglesia, de la iglesia de Cristo. Hay cristianos que vienen y lloran, se lamentan en la casa de Dios porque saben que siguen teniendo pecados ocultos. Y vienen a la iglesia con el afán de limpiar su conciencia, con el afán de limpiarse, pero realmente están ocultando un pecado ahí. ¿Qué pecado? No lo sé. El Señor no me reveló tanto. Pero sí me decía eso. Hay gente que todavía está luchando con pecados ocultos. Y es triste porque se dicen parte del cuerpo, o más bien son parte del cuerpo, pero tienen ese pecado ahí que los está haciendo aguijón y que está contaminando primeramente su vida, su cuerpo, pero también todo el cuerpo de Cristo. Por eso es importante que eso sea sanado lo más rápido posible. Por eso es importante que eso sea quitado lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces dice la palabra de Dios que dice lo que acabamos de leer. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Saben? Hay algunas cosas que el Señor hoy ponía en mi corazón para compartir y decía, tienes que recordarles estas verdades. Tienes que recordarles son 3 solamente, estas 3 verdades que son importantes para su vida, que son importantes para que ellos, algunos ya lo saben, algunos hoy lo van a descubrir, pero son tan importantes que si estas 3 verdades no las aplican y no las viven en su vida diaria, en su diario vivir, ellos van a seguir cautivos, ellos van a seguir presos de algo que ni siquiera ellos saben que los está apresando. Así que vamos a ver, ¿cuáles son estas 3 verdades? Porque el Señor decía eso, ¿no? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán mi verdad, y la verdad los hará libres. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la llave que el Señor Jesucristo les estaba dando a las personas que lo estaban escuchando en ese momento? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino a la verdad? ¿Cuál es la verdad que nosotros tenemos que conocer, que saber y que vivir para que podamos ser libres
Y vamos a leer una verdad, la primera gran verdad que tienes que saber. Ahí mismo Juan 14, Juan 14. Juan 14, 5. Primer gran verdad que tienes que entender, que tienes que saber y que tienes que vivir para poder ser libre de aquellas ataduras que ni siquiera sabes que tienes atadas. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos saber a dónde ir si no sabemos a dónde vas tú, Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contestó Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también al Padre. Primera verdad que hoy el Espíritu quiere recordarte a tu vida. Y si tú eres de las personas que hoy está escuchando este mensaje por primera vez, quiero decirte que si tú no entiendes esta verdad, y si tú no vives esta verdad, jamás y nunca vas a poder vivir el evangelio verdadero en tu vida. Jesucristo es la verdad, es el camino y es la vida. El único camino para que el hombre llegue a la verdad es a través de Jesucristo. Es hasta que reconoces tu condición de pecado y te arrepientes de vivir una vida independiente de Dios, que entonces Él, o sea Jesucristo, a través del Espíritu Santo, viene a tu vida, te hace nacer de nuevo, renueva tu mente, renueva tu corazón y quita de tus ojos la venda del pecado. Y al quitar de tus ojos la venda del pecado, tú comienzas a ver la verdad. Y te das cuenta de manera espiritual, real y verdadera qué es cierto y qué es falso. Y entonces tú puedes atinarle a lo correcto. Tú puedes tomar decisiones correctas porque tú ya sabes cuál es la verdad. Tú puedes hacer cosas bien hechas porque tú ya sabes cuál es la verdad. Tú sabes cómo vivir, sabes cómo tratar a tu esposa, sabes cómo tratar a tus hijos, sabes cómo corregirte, sabes cómo estudiar, sabes cómo meditar, sabes hacer las cosas porque sabes cuál es la verdad. La venda del pecado que obstruía la verdad de tu mente, de tu corazón, de tu entendimiento es quitada por el poder del Espíritu Santo hasta que tú naces de nuevo y hasta que tú reconoces que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Porque si tú no has hecho eso, entonces tienes que comenzar por el principio. Por eso Jesús dice, la primera verdad, lo primero que tienen que entender es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú no tienes a Cristo gobernándote, si tú no tienes a Cristo dirigiéndote, vas a ser esclavo de la mentira toda tu vida. Y cualquier corriente de mentira que venga, te va a arrastrar como el camarón, el que se duerme, que se lleva la corriente, ese. Así. Porque tú estás cegado. Ok, vamos a decir, la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos la verdad. Conocemos a Jesús en algún momento, hemos entregado nuestra vida a Cristo, hemos nacido de nuevo y Él ha quitado esa venda. Ya podemos ver, ya distinguimos la maldad del pecado, de la justicia, de la gracia, la verdad de la mentira. Ya podemos ver, ya podemos distinguir. La venda ha sido quitada, gracias a Dios. Ok, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue otra verdad. Otra verdad tan importante y tan poderosa como la primera, que es Cristo. Vamos a ver, ¿cuál es la segunda verdad? Hebreos. Dice Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe
Hermanos, la segunda verdad que hoy el Señor me ponía a recordarnos, sobre todo a los que somos parte de esta iglesia y parte del cuerpo de Cristo, es que una vida cristiana que no tiene una fe verdadera, genuina, auténtica en lo que el Señor ya hizo, en lo que el Señor puede hacer y en lo que el Señor hará en tu vida, es una vida que se quedará en la lona. Dice la palabra de Dios que sin fe es realmente imposible. No hay una persona que pueda agradar a Dios, no hay una persona que pueda hacer las cosas que Dios lo mandó a hacer, cumplir los propósitos de Dios, que no tenga fe. Ahora, hermano, hay algo importante que usted tiene que saber. La fe lo mueve todo. Y cuando me refiero a todo, hermanos. El universo entero se mueve a través de la fe. Hermanos, hasta las teorías más ateas, hasta las teorías más alejadas de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios o de la verdad de Dios, se basan en la fe, hermanos. Hace unos días estaba yo preparando un material acerca de lo que es ideología de género y estas cosas, y me encontré una conferencia de un científico que daba, bueno, el título decía la diferencia científica biológica de hombres y mujeres. Entonces se me hizo interesante, lo empecé a ver, y la verdad es que me terminé riendo porque el científico comienza a hablar de los hombres y de las mujeres desde la era prehistórica, supuestamente, ¿no? Y da una explicación así como que de película del planeta de los simios, de cuando el hombre y la mujer caminaban en cuatro patas y tenían ciertas características. Desde ese entonces ya eran diferentes. Y eso fue hace miles de millones de años. Y habiendo toda una historia de cómo pasó el hombre de caminar en cuatro patas a ser erguido, que tú dices, ¿de dónde sacó semejante barbarie? Es que hace miles de millones de años el hombre y la mujer caminaban en cuatro patas. Ajá. ¿Fuiste? ¿Viste la película? ¿O de dónde sacaste esa historia? Y era un científico, o sea, era un científico con muchos títulos universitarios, que su intención hasta cierto punto era buena porque estaba también hablando en contra de la ideología de género, pero es que realmente se voló la barda con esa historia. Y yo decía, cualquiera que crea esa historia tiene que tener más fe que cualquiera de los que estamos aquí, hermanos. Porque para tú creer una historia de hace miles de millones de años de un hombre que caminaba en cuatro patas, sí tienes que tener fe. Entonces, hasta las teorías más ateas, hasta las teorías más alejadas de la palabra de Dios, se mueven a través de la fe, hermanos. Entonces, si esas teorías, si esas historias, si esa ciencia necesita fe, ¿cuánto más necesitamos fe para vivir las cosas que realmente son espirituales? ¿Cuánto más necesitamos fe para creer las cosas que vienen del Espíritu? La fe es indispensable, hermano. La fe es tan necesaria que si tú dudas de lo que Dios ya hizo, ahí se acabó todo. La fe es tan importante que si tú dudas de lo que el Señor hará en tu vida, te quedaste ahí sentado el resto de lo que te queda de vida. Ya no hubo más. Hasta ahí se acabó la historia. La fe es tan importante que el Señor nos dejó escrito tantas y tantas cosas de la fe. Pero hay un versículo que resume toda la fe, que es Hebreos. Hay un versículo en Hebreos que nos resume toda la fe. Hoy, por amor al tiempo, no lo vamos a leer, pero esta es tu segunda tarea. Tienes que leer en tu casa todo Hebreos 11, todo, completito. Hoy vamos a leer solo unas partes, por amor al tiempo, pero tú en tu casa, cuando llegues, agarra Hebreos, vete a Hebreos 11 y léelo completo, porque está increíblemente poderoso y maravilloso. Ok, entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo se mueve por fe. Las cosas espirituales obviamente también se mueven por fe. Pero quiero que veamos ahí en Hebreos 11,
versículo 32 y 35. ¿Ok? Hebreos 11 viene hablando de todos los padres de la fe, habla de Abraham, habla de Isaac, habla de Jacob, habla de Moisés, habla de todos los hombres que por fe movieron montañas, por fe hicieron grandes cosas. Y llegamos al 32 y dice así: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, de Samuel y los profetas, los cuales por la fe, fíjese lo que se hace por la fe, fíjese lo que se hace cuando se tiene fe, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes ante la guerra y pusieron en fuga a ejércitos enemigos. Hermano, ese es el poder de la fe verdadera, genuina en Cristo Jesús. Ese es el poder de la fe. ¿Ya vieron todo lo que hace? Conquista reinos, saca fuerzas de donde no las hay, te vuelve valiente para la guerra. Si tú alguna vez tienes miedo, tú ten fe. Y te vas a volver un hombre valiente para la guerra. Y con esa valentía vas a hacer correr, dice la palabra, que hicieron correr a ejércitos enemigos. Ahora, hermano, hay un punto que me gustaría aclarar. Hay un error de algunas personas que cuando hablan acerca de la fe, lo mezclan con esa plática motivacional y esa inclinación al que te va a ir bien en la vida, que vas a tener muchos negocios, que vas a tener mucho dinero, que te vas a casar con el príncipe azul. Tú ten fe y vas a ver que va a llegar eso que le estás pidiendo a Dios. No es la voluntad de Dios, pero si tienes fe te va a llegar. No. No estamos hablando de esa fe motivacional a que tú des, a que tú recibas, a que tú tengas. Esa fe superficial no sirve, hermano. Estamos hablando de la fe que es espiritual. Y precisamente esa fe es la que el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta mañana que nosotros necesitamos. No la fe para que tú te vaya bien en la vida y tengas el coche y la casa de tus sueños. No, la fe que necesitas para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Esa fe, la fe del Espíritu. Esa fe es la que sigue. Vamos a ver cuál es esa fe. 35. Dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. O sea que también te puedes morir, ¿eh? Otros en cambio, dice la Biblia, otros en cambio fueron muertos a golpes. Esa también es fe. Y precisamente es la fe de la que Dios está hablando en esta mañana. Esa es la fe que necesitas tener. La fe por la cual tú te dejarías matar a golpes. Dice, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Hermano, si tú alguna vez has dicho, bueno, yo tengo ciertos valores, ciertos principios que he aprendido a través de la palabra, a través de la escritura, a través de lo que me han enseñado mis padres, mis pastores, pero si los practico aquí, me voy a meter en grandes problemas. Mejor, ¿sabes qué? Voy a hacer como que no veo, me la voy a llevar tranquila. ¿Para qué quiero pelear? Dios no nos llamó a pelearnos con nadie. Ah, bueno, entonces tu fe no es la genuina y la verdadera. Tu fe es la que quiere una casa y un coche nuevo. Esa no sirve. Porque la fe genuina y la verdadera es la que se deja matar a golpes y prefiere estar preso antes que ser liberado para no negar su fe. Esa es la fe genuina, esa es la fe verdadera, esa es la fe del reino, esa es la fe de Jesucristo. Esa es la fe que te salva. Sigamos. Dice 36. Otros sufrieron por la prueba. Bueno, dice, otros sufrieron pruebas
de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad y asesinados a filo de espada. Ya ve, hermanos, cómo no se trata de una fe emocionalista, una fe de que, yo quiero, sí, tengo fe en que quiero, que voy a tener, tengo fe en que me va a llevar el dinero, sí. No, hermanos, eso no es fe, eso es motivación. Eso no sirve, esa teoría no sirve. La fe genuina, la fe verdadera, es para resistir, para mantenerse firmes en la verdad de Dios, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero esa verdad, dice la palabra de Dios en el primer versículo que leímos de Romanos, que va a ser obstruida, obstaculizada y atacada por Satanás, por los huestes del enemigo, y va a tener muchos ataques. Tu fe verdadera, genuina, va a ser atacada, va a ser pedida, va a ser golpeada, y tú tienes que estar ahí para resistir. Y si tú te dices, me hago de lado, que pase el golpe y después me pongo, cuidado, porque entonces no estás en la fe verdadera. Dice, la fe verdadera, la fe genuina y verdadera, siempre es pasada por fuego. Pero el resultado de ese proceso siempre será oro puro. Hermano, si tú dices tener fe, si tú dices ya creer en Cristo, si tú dices ya haber sido salvo, ya haber sido nacido de nuevo y tener fe en Dios, pero tu fe nunca ha sido probada, una de dos: o eres muy nuevo y apenas te va a llegar, o la verdad nada más estás haciendo el cuento. Porque tú no me puedes decir, yo llevo 20 años de cristiano y siempre me ha ido bien en todo. Negocio que hago, negocio que le pego. Mi esposa no, mi esposa es un ángel. Nunca se enoja, nunca tenemos problemas. No, mis hijos son de lo mejor. No tengo problemas con nada, no tengo problemas con nadie. O una de dos, o me estás engañando o estás navegando, hermano, en el evangelio. Estás así nada más por encimita, llevándotela suave, como pateando un bote, decimos allá en el trabajo, ahí como que nada más le haces al cuento que estás, pero no estás. Porque la fe, hermanos, la fe genuina, la fe de un cristiano nacido de nuevo, la fe de alguien que es real, que es verdadera, la que viene de Dios, esa fe siempre, siempre, siempre será probada. Siempre va a ser probada. Basta con leer la historia del Antiguo Testamento. Basta con leer la historia de los profetas. La mayoría de los apóstoles del primer siglo no murieron de viejitos, La mayoría fueron asesinados. Jesucristo mismo. Si tú lees la historia de Jesús, ¿cómo termina? Victorioso. Sí, victorioso, pero pasó por el proceso. Hubo muerte, hubo azotes. Ahora, los discípulos pasaron por la misma situación. La mayoría de los discípulos de Jesús murió asesinado por su fe. ¿Cuántas y cuántas veces no escuchamos al apóstol Pablo escribir alguna carta desde la cárcel? Y no crean que estaba en la cárcel por no pagar impuestos o por robarse algo, no. Estaba en la cárcel por la fe que él andaba enseñando. Y no le importaba estar en la cárcel. Porque toda la fe verdadera, toda la fe que viene de Dios siempre será probada. Para que tú puedas seguir avanzando y dar un paso más, esa fe que tienes ahorita tiene que ser probada. Tiene que ser pasada por fuego y tú tienes que resistir firme en la verdad, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tú serás fuerte en la verdad, pero tienes que perseverar en las enseñanzas de Cristo Jesús. Termino con este último punto.
Tercer verdad. Vamos a ver la tercera verdad en Isaías. Isaías 53. Isaías 53, versículo del 4 al 6. Con esto quiero terminar. Palabras maravillosas que escribe el profeta Isaías acerca de lo que el Señor hizo por nosotros. Isaías 53, 4 al 6. Dice así: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanos. Hermano, si tú ya conociste la primera verdad, que es Cristo Jesús, si tú ya conociste a Cristo, ya fuiste lleno del Espíritu Santo, Él te hizo nacer de nuevo, te quitó la venda de los ojos, ahora puedes ver la verdad de la mentira y ahora tienes fe. Tienes una fe genuina, tienes una fe verdadera, tienes una fe que es probada por fuego y que ya fue aprobada. Llegaron las tormentas, llegó el fuego, llegó la prueba y tú estuviste firme, resististe. Dice, bueno, ¿sabes por qué resististe? ¿Sabes por qué lo pudiste hacer? Porque Jesús ya lo había hecho por ti. Tú solo tuviste que creer. Dice Isaías, ciertamente Él cargó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, pero también cargó nuestras enfermedades. Hermano, la tercera verdad que hoy el Señor me pide que te recuerde y que tú tienes que tener en tu mente y en tu corazón es que tú puedes ser libre, tú puedes ser sano, tú puedes ser limpio, no porque seas el mejor, el más cristiano, el más estudiado, el más fuerte, sino porque Cristo, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, ya murió por ti en la cruz del Calvario e hizo con su muerte que tú disfrutaras de todas estas cosas. Dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Hermano, tú ya no tienes por qué estar enfermo. Porque Cristo en la cruz del Calvario, Él ya cargó con tus enfermedades. Lo único que tienes que hacer es que con la fe verdadera, con la fe genuina, la fe de Hebreos, creer que Jesús ya cargó con tus enfermedades. Porque si tú no crees que Jesús ya lo hizo, no lo podrás vivir. Si tú no crees que Jesús ya en la cruz del Calvario murió, resucitó por tus enfermedades, vas a seguirle creyendo al doctor. Bueno, y a veces no es tan malo creerle al doctor. El domingo un hermano me platicaba, ¿no? El Señor me mandó con el doctor para que el doctor me dijera, está sano, y yo pudiera entender que estoy sano, ¿no? Entonces, hermanos, tienes que tener esa fe genuina y verdadera. Es la fe que te hace creer las verdades de Dios. Porque si tú no crees las verdades de Dios, entonces no vas a poder vivir lo que Dios dice. Y dice otra cosa que dice ahí. Él, o sea Jesucristo, fue traspasado por nuestras rebeliones. Hermano, nosotros, en nuestra naturaleza de pecado, nuestra condición de pecador, una de las características que tiene es que nosotros estamos siempre en rebeldía en contra de Dios. Toda persona que está rebelde en contra de Dios, que no le parece lo que dice la Biblia, que a mí no me parece que las cosas sean así como las dice el pastor, que a mí no me parece que las cosas sean así como las explicó, yo creo que hay que buscarle otro significado a lo que nos enseña la palabra. Todo aquel que se rebela en contra de Dios está viviendo en su naturaleza de pecado.
Y nosotros éramos así. Nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en su contra. Nos rebelábamos en contra de lo que Él decía. Y aunque quisiéramos obedecerle, no podíamos. Pero entonces vino Jesucristo, murió en la cruz del Calvario por nuestras rebeliones. Y es ahí donde tenemos el poder para vencer a la naturaleza de pecado. Pero hay otra cosa también importante. Dice que sobre Él cayó el castigo. Y dice que ese castigo es el precio de nuestra paz. Y esto es importante, hermano, porque si hay algo que a las personas hoy en día les falta, aparte de la verdad, también es la paz. Yo he conocido personas cristianas que no tienen paz, que siempre viven preocupadas, estresadas, correteadas, angustiadas por algo. Siempre hay algo que resolver, siempre hay un problema que combatir, siempre hay una situación que les está quitando la paz. Y se les va el sueño y se les va el hambre y caen en depresión porque no tienen paz. Y no tienen paz precisamente porque no han entendido que no depende de ellos la paz. No han entendido que la paz no se las da las circunstancias ni las situaciones, ni que tengas o no tengas, ni que todas las cuentas estén pagadas, ni que todo esté corriendo como ríos de agua viva en paz y tranquilidad. No, la paz en un cristiano verdadero proviene de Cristo Jesús. Y lo digo yo, no, lo dice Isaías, dice que sobre Él cayó el castigo, o sea, ese castigo que a ti te hacía mantenerte angustiado, ya cayó sobre Jesús. Y por ese castigo ahora tú puedes tener paz. El mundo quiere paz, hermanos. La gente quiere paz, tranquilidad, pero no va a encontrar la paz y no va a encontrar la tranquilidad hasta que no encuentre la verdad, y la verdad es Cristo. Así que si tú no tienes paz, tienes que ir a Cristo. Si hay algo, un área de tu vida en la que tú estés angustiado, estés preocupado, estés afanado, es porque necesitas someter esa área de tu vida a Cristo. Sabes, yo en esta semana aprendí una lección increíble. Obviamente, como todos y como muchos, hay áreas de nuestra vida en las que apenas estamos trabajando, en las que apenas estamos, pues, componiendo, vamos a ponerlo así. Y el Señor me hace hincapié: en esto no tienes paz porque no estás sometido a mí. Y yo así de: ay, Señor, perdóname. Y esto te molesta tanto, te angustia tanto, te deprime tanto, te estresa tanto, porque no estás sometida a mí. Porque si estuviera sometida a mí, ya entrara en el paquete que yo ya hice en la cruz del Calvario. Yo lo aprendí, hermanos. Espero que tú lo puedas aprender. Esa área de tu vida que te quita el sueño es el área de tu vida que no has sometido a Cristo. Y por eso no puedes tener paz en eso. Puede ser tu trabajo, puede ser tus finanzas, puede ser tu matrimonio, puede ser tus hijos, puede ser cualquier área de tu vida que tú no estés sometiendo a los pies de Cristo, siempre te va a quitar la paz. Por eso esas tres verdades van de la mano, es una sola verdad dividida en tres partes. La verdad es Cristo, la cual se obtiene a través de la fe, y después obtienes todos estos beneficios. Él perdona tus pecados, trae paz, y dice que sana todas tus dolencias, sana tus enfermedades, sana tus pecados, trae paz a tu vida. Y hay un último, dice Isaías también, que todos andábamos perdidos como ovejas. Pero observa esta relación que hace Isaías, que a mí me costó mucho entenderla y hoy quiero que ustedes la entiendan. Dice: todos andábamos perdidos como ovejas, pero el Señor hizo caer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bueno, todos andábamos perdidos como ovejas,
pero el Señor hizo caer la iniquidad de todos nosotros. Como que algo no me cuadraba, ¿no? O sea, si hubiera dicho, todos estábamos perdidos como ovejas, pero el Señor nos encontró, bueno, hubiera sido fácil de entender, no estábamos perdidos y Él nos encontró y ya no estamos perdidos. Pero no dice así, dice, todos estábamos perdidos como ovejas y el Señor hizo caer sobre Él nuestra iniquidad. Y entonces ahí dije, bueno, ¿qué tiene que ver con estar perdido? A que el Señor cayó sobre Él toda nuestra iniquidad. O sea, ¿en qué momento nos encontró? ¿En qué momento nos rescató? Si el problema es estar perdido, ¿por qué la solución fue que nuestro pecado y nuestra iniquidad cayera sobre Jesús? ¿No? O sea, eso era algo como que, ¿cómo soluciono una cosa con la otra? Y es que precisamente el estar perdido es el no vivir sometido a Cristo. O sea, cuando tú, hermano, cuando tú no le permites a Cristo gobernar tu vida, cuando tú no le permites a Cristo que Él cargue con todo, que Él esté llevando tus pecados, tus enfermedades, tus dolencias, tus situaciones, tu vida por completo en un perfecto orden, tú vas a estar perdido. El estar perdido como ovejas es andar buscando la respuesta o la solución en cualquier otra cosa menos en Cristo. Eso es a lo que se refiere. Cuando tú, es como, por ejemplo, cuando tú no conoces la ciudad, y te dicen, no, pues es allá por la Norte 5, pero tú no conoces, no tienes ni idea, y andas por la Sur 2, ¿no? Y no encuentras la Norte 5 por ningún lado, y caminas y caminas y caminas. No, es que estás en el sur, la calle que tú buscas está por el norte. Así es. Dice que Isaías que nosotros estábamos perdidos como ovejas buscando la solución en el pecado, en la maldad, en los brujos, en el dinero, en los placeres. Andamos buscando que la vida se nos resuelva haciendo trampa. Andamos buscando que nuestras finanzas se resuelvan evadiendo impuestos, transando a la gente. Andamos buscando que nuestra familia se resuelva gritando, peleando, discutiendo. Estamos buscando que nuestra situación, que nuestra salud se resuelva yendo a los mejores doctores. Estás totalmente perdido de la solución, dice Isaías. La solución es Cristo. Porque precisamente cuando tú estabas perdido como oveja, Jesucristo vino, murió en la cruz del Calvario y cargó con nuestras iniquidades. Y es hasta que tú dejas de buscar en el mundo, dejas de buscar en el dinero, en los doctores, en las situaciones humanas, la solución, cuando entonces tú vienes a Cristo y encuentras la solución. Póngase de pie, hermano, y quiero finalizar con esto. En este lugar, hermano, habemos personas que hemos sido cristianos por muchos años. Pero también el Señor me ponía algo, que hay personas que aunque han sido cristianos por muchos años, les ha costado el nacer de nuevo. Tienen la teoría, tienen la enseñanza, tienen el conocimiento, pero les falta ese que los conecta con el Espíritu para creer. Pero también hay personas aquí que escuchan este mensaje por primera vez y dicen, no entendí nada de lo que Ricardo habló. La verdad es que, ¿cómo es eso de que Cristo viene a mi vida y no entiendo nada? Y también hay personas que están viviendo ya en fe, que están viviendo en Cristo, que están viviendo paradas en lo que el Señor ya les dijo. Están viviendo esa fe de Hebreos, que no es una fe superficial, sino una fe profunda, fuerte. Pero que también esas personas, hermano, están luchando el día a día con ciertas cosas, con enfermedades, con conflictos, con situaciones económicas. Y hoy el Señor me daba esta palabra y me decía, yo tengo la solución para los tres tipos de vidas.
para el que no sabe nada de mí y me tiene que conocer, para el que ya está aquí aprendiendo y conociendo, pero no ha nacido de nuevo y le está costando bastante el Evangelio, y para aquel que ya está aquí, ya es fuerte, ya vive el Evangelio, pero que tiene áreas de su vida en las que tiene que trabajar. La solución, hermanos, es traer a Cristo lo que nosotros tenemos cargando. El Señor me ponía mucho eso, que traigan a mí sus cargas, porque yo ya lo hice. Por eso es que es importante entender la fe, porque si no tienes la fe, tú no vas a tener la confianza, la certeza y la convicción de venir a mí y dejar caer tu vida y tus problemas en mí para que yo los gobierne. Así que en esta mañana, hermano, ora a Dios y somete a Dios cada área de tu vida. Pero en especial somete a Dios esa área que te ha traído tantos conflictos, tantos problemas y tantas situaciones. Y con la fe poderosa, real y verdadera, créelo, cree que Él hará, cree que Él va a hacerlo. Y verás resultados poderosos, maravillosos y sobrenaturales en tu vida. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, ora a Dios y en su infinita misericordia Él te hará nacer de nuevo y quitará esa venda de tus ojos para que tú puedas ver la luz y distinguir la verdad de la mentira y comenzar a vivir el verdadero evangelio.